Qué tremendo esto. Ahora, comenzaste a crecer ahí en tu carrera, comenzaron los viajes, el éxito, ¿no? La fama, empezar a conocer, como escuchábamos recién ahí en la biografía, diferentes países y demás. ¿Y qué empezó? O sea, vos ahí comenzaste a alcanzar los sueños, ese ideal de vida que tal vez siempre un día tuviste. Ahora, Sí. ¿fue tan ideal así, tan hermoso como En pensabas? principio fue muy lindo porque yo no sabía qué era, por ejemplo, irme de vacaciones. Entonces, con la familia, papá trabajaba mucho y había que solventar, nosotros éramos muchos, entonces las vacaciones eran medio raro para nosotros. Sí nos íbamos, me acuerdo, con un tío a pescar cerquita a un río, pero teníamos que juntarnos como muchos para poder solventar. Y de eso yo pasé a girar por más de 20 países, conocer lo que era un hotel 5 estrellas, tocar en escenarios. Yo me acuerdo de la primera gira en el 2004 exterior, fue en Chile. Llegué a Chile, había gente en el aeropuerto con banderas esperándome junto con la agrupación y de repente yo pasé de la nada, sentía, no sé, me sentía un Luis Miguel, ¿entendés? Entonces, todo cambió. Muchas veces eso es pesado porque cuando viene algo a lo que vos no estás preparado, viene con un peso, ¿no? Con una carga. Y es como que yo te mande al gimnasio y te digo, bueno, ahora a partir de mañana tenés que levantar 150 kilos. Es imposible. Un poco eso me pasó. A mí, yo entré en una banda donde de repente, de la noche a la mañana, tenía que llevar adelante estadios llenos de gente, saber tener dominio de escenario y todo, y era algo imposible. Entonces, ahí es donde yo empiezo a quedarme difónico de tantos shows y de repente me acuerdo que yo digo, che, no puedo, no llego. Y una persona me dijo, tomá, ¿qué es esto? Tomate una tapita de whisky y vas a ver cómo enseguida le das para adelante. Yo me acuerdo que la primera vez fue asqueroso. Lo tomé y no estaba acostumbrado a tomar alcohol, lo tomé y no me gusta. Y por eso te digo, cuando esto empezó, fue lindo, los viajes y todo, y de repente algo empezaba a cambiar, ¿no? Qué tremendo. Y todo este cambio hacia entrar en tus sueños y demás, todo este cambio, ¿cómo afectó a la familia? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque ya estaban ustedes juntos, ¿verdad? Sí, desde muy chiquitos. Sí, en principio me acuerdo que la compañía discográfica me dijo, no podés decir que tenés novia. Sí, antes era así. Me imagino. Yo decía, ¿por qué no podés decir que tenés? Porque perdés fanáticos, me decían. Perdemos venta de discos. Nosotros venimos ahora no se vende más discos. Yo vengo de la que se vendían discos. Casi agarro el cassette. Ahí estuve de agarrar el cassette. Ya estaba en el disco, en el CD. Pero me acuerdo que lo primero que me dijeron fue no podés decir que tenés novia, por consecuencia no la podía llevar a ningún lado, no me daba tampoco lo que yo ganaba para poder llevarla, pero también era como que todo eso acompañaba, bueno, ahora hay una libertad, tu novia no te ve, ya empezaba el tema de los vicios, del alcohol, la mentira, entonces todo eso también acompañaba a lo que uno quería hacer, ¿no? Todo me llevaba a que de repente yo estaba en un escenario y bajaba y venían a pedirme un autógrafo, querían una foto conmigo, y yo en lugar de disfrutarlo de una manera sana, lo que veía era, mirá, acá se puede hacer esto, acá se puede hacer el otro. Entonces empezaba, por eso decía que de ser un sueño de repente parecía que pasaba a ser una pesadilla, ¿no? Qué tremendo. Justamente eso es lo que quería. Así nos podemos meter, introducir un poco en el tema, ver cómo era tu vida antes de Cristo. O sea, una vez que lograste tus sueños, ese ideal que que la mayoría tenemos de alcanzar, lo alcanzaste y ahora, ¿cómo era esa vida sin el Señor, sin Cristo? ¿Qué es lo que empezó a pasar entre ustedes, en vos? Yo creo que a partir de todo lo que... Hola a todos, perdón. A partir de que empieza todo este tema de los vicios y demás, que obviamente para mí no era algo visible porque yo lo veía desde el lugar, desde mi casa. Yo tenía un trabajo convencional, iba, trabajaba, volvía. O sea, yo no estaba enterada de todo lo que era su circuito. Sí, en algunos momentos
Por ahí en Buenos Aires, cuando quizás tenían shows acá, yo podía ir y ver, pero, o sea, en general, en el ambiente no prefieren que vayan las esposas, las novias y demás a ver. Entonces era como que también, yo en ese momento no lo sentía, pero había como un freno ahí, no, hoy vamos a salir tarde, no sé, excusas, ¿no? Y todo empezó a ponerse feo cuando yo me empecé a enterar de ciertas cosas. En ese momento empezaban las redes sociales, Rodri al principio no se llevaba muy bien con las redes sociales, entonces claro, ponía, no sé, contraseña, mi película favorita, y yo sabía cuál era la película favorita. Y sonaba, ahí sonaba. Entonces yo entraba a ver cuál es la película favorita, boom, entraba, y veía todo. Voy a explicar algo porque ahora todo cambió. Antes, para recuperar una contraseña, vos tenías que dejar algo, no sé, una pista. Y yo había dejado mi película favorita. Yo me las mandaba todas y más. Entonces, un día ella dijo, a ver qué pasa en el Facebook, que era hoy, o Messenger, ¿no? Messenger. Qué viejo que estábamos. Y ahí fue donde ella puso y, bueno, descubrió a la persona que ella dice que no veía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fueron como primeras desilusiones. Hasta ahí, bueno, era, perdóname, no lo voy a hacer más, me equivoqué, la fama, esto, todo, me llevó a tal cosa. Y bueno, empezaron a suceder cosas. Yo, claro, en un momento estaba tranquila y de repente, no sé, venía el diablito de este lado y estaba el angelito y el diablito. Y el diablito me decía, volvele a chusmear todas las redes sociales. Entonces, claro, cuando el diablito me incentivaba, yo empezaba y volvía a descubrir. Entonces fueron más o menos 10 años de vivir así. Por amor, yo seguía perdonando esas cosas. Y de repente, claro, empezaron a formar parte de nuestra vida cotidiana y ya era discusión, pelear, zapatos que se revoleaban, teléfonos rotos. Cosas que se empezaban a tornar violentas y que obviamente no nos estaba haciendo bien. Voy a decir algo que hoy por ahí nos reímos de esto, ¿no? Gracias a Dios y que nuestros corazones están sanos. Pero voy a contar algo que el otro día me lo contó mi cuñado y me dio risa, no por la situación, sino por cómo quizás ellos lo veían. Dice que un día, ellos vivían al lado, y dice que un día escuchaban ruidos, golpes, pum, pam, pam, y gritó. Y dijo, Rodrigo le está pegando a Antonella. Y mi cuñado vino corriendo hacia abrir la puerta y agarrarme a mí del cuello. Y cuando hizo así, prum, yo estaba contra la... Ay, señor. Al revés había sido el asunto. Y Ay, señor. la que me estaba dando era ella. Lo que pasa que, bueno, después descubrimos que había que cortar con maldiciones generacionales, todas las cosas. Pero hasta el momento era actuar por impulso. Hasta el momento era el impulso, bueno. Pero bueno, fuera de chiste hoy nos reímos, pero bueno, entendemos de que todas esas cosas tenían que suceder, ¿no? Yo recuerdo que en el último momento en donde yo ya estaba bastante cansada de toda esta situación, también estaba cansada de que él viaje por todos lados y yo no, y yo me la pasaba trabajando, nada, lo que trabaja todo el mundo, ¿no? O sea, 48 horas semanales, con un franco a la semana, con mucho esfuerzo, con mucho viaje. Yo trabajaba desde Avellaneda, también trabajé en San Justo muchos años. Entonces eran 2 o 3 horas de viaje, más todas el horario laboral, era mucho. Ya tenía a Luciana. Y bueno, en esta situación Luciana más o menos tenía 5 años, hoy tiene 17. Y fue como la última cosa que yo descubro. Y justamente estábamos de vacaciones y fue como que ese fue el clic. Y como que dije, bueno, yo ya no me voy a permitir más vivir de esta manera. Pero claro, lo mío no era ni ir a la iglesia, ni
Aunque Vane me taladraba la colegia, vengan a la iglesia, nosotros no queríamos saber nada. Y claro, lo mío era ir y separarme Amor, o bueno. acordate que hay gente que no conoce a Vane. Ah, perdón, Vane es mi amiga y también es de esta casa. Y bueno, ella nos decía, ella y su esposo, ¿no? Y Diego nos decía, vengan a la iglesia, vengan a que les Decían, presentamos. hablen con los pastores, Sí, que les va a yo, hacer ¿qué bien. pastores? Y nosotros veíamos la foto de Vane en Facebook todo el tiempo con los pastores. Entonces decía, Tanto van a estar andar con los pastores. Después, cuando nosotros conocimos a los pastores, nos íbamos de vacaciones con los pastores, hacíamos todo con los pastores. Bueno, pero volviendo. Claro, ya era todo muy como la gota que rebalsaba el vaso. Aún después de esa situación seguimos unos meses más hasta que él, bueno, viaja de gira con Ráfaga y bueno, ahí empieza también todo. Claro, eso iba a preguntar. ¿Qué despertó en vos, Ro, esta necesidad de un cambio en tu vida? y perder el control de todo, ¿no? Creo que así como recién yo me reía de esta situación, en ese momento yo sentí que perdía el control absolutamente de todo. De mi casa, de mi trabajo, de mí, de mi esposa, de mi hija en ese momento, Luciana, era muy chiquita. Y mirá vos qué loco que en ese momento nosotros discutíamos casi todos los días. Obviamente ella tenía un corazón súper destrozado, entonces era muy difícil tener una conversación sana, porque todo lo que charlábamos, alguna palabra la llevaba, disparaba que ella se acuerde de lo que había visto de esa persona que no conocía, porque Rodrigo para ella era Rodrigo, el más romántico, el que me dice que me ama, que esto, que el otro, pero claro, había otro Rodrigo que ella no conocía y ese otro Rodrigo era un desastre. Entonces, esa persona, cuando ella hablaba conmigo, intentaba hablar con la figura que ella había conocido, pero de repente recordaba lo que había visto, lo que había descubierto. Y ahí es donde yo siempre me detengo, porque yo creo que la única persona que puede sanar un corazón tan destruido es Dios. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer ella misma, no lo pueden hacer ustedes como pastores con nosotros, sino que es Dios a través de. ¿Y por qué digo esto, pongo este punto? Porque una cosa es perdonar una infidelidad. Una cosa es perdonar que un amigo me falló. Y otra cosa es perdonar a una persona que se vivía equivocando, que vivía haciendo cosas y que cuando ella me descubre otra persona literal, hablando hasta de otra manera con otras personas. Entonces, ¿con quién estoy? El perdonar eso no es de la noche a la mañana y no es fácil. Por eso cuando yo hablaba con ella por ahí estaba hablando y decía, voy a poner un ejemplo, la tapa azul. Porque la tapa azul, y ella decía, azul era el saco que tenía, que le dijiste a la chica que se ponga para que... Entonces, todo le disparaba y la llevaba a ese Rodrigo que era un desastre. Entonces, todo esto se transformó en un infierno en mi vida. Yo perdí el control. Ni siquiera podía conversar con ella porque era discusión. No nos dábamos cuenta de que cuando discutíamos, nuestra hija lloraba, gritaba, nos separaba. Yo me acuerdo que todo era excusa para seguir equivocándome, porque ni siquiera era que yo decía, bueno, peleábamos nosotros y yo decía, es mi culpa, yo tengo que recapacitar. No, yo decía, peleamos, bueno, me voy a tomar y salgo de fiesta. Entonces, todo era... Yo también, o sea, no es que él era el único... Porque acá creo que, como la canción, de paso la promocionamos, fue culpa de los dos. Es así, o sea, siempre... es de los dos. O sea, obviamente todo esto se inició con ciertas acciones que vinieron de parte de él, pero después fue como que a lo largo de esos años que fueron sucediendo, los dos estábamos contaminados de muchas cosas. Y los dos habíamos cometido errores y los dos nos estábamos lastimando, entonces era muy difícil cortar. Pero, ¿qué era lo que nosotros después deducimos también con Dios? Era de que siempre hubo una gota de amor. O sea, siempre hubo amor, algo. Siempre algo quedaba.
porque si no, nunca hubiésemos podido volver a estar bien. Lloraba. No, sí, literal. Siempre nos amamos, estábamos velados, contaminados. Velados por el pecado, la porque palabra lo dice, ¿no? Porque nos alimentábamos de eso, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo el celular, porque uno a veces tiene el celular, yo me pasaba, tenía el celular, mira, no lo tengo acá, no sé por qué cuando pongo este ejemplo no tengo el celular encima. Es verdad. Yo me iba a dormir, a veces a mí me preguntan, ¿qué es la paz? Mira, yo lo resumo acá. Yo me iba a dormir y no descansaba. No podía dormir. Dormitaba con un ojo abierto y otro cerrado por el temor de que mi celular suene y que ella se entere de algo más. Entonces yo mi celular no quería que lo toque nadie. Pero eso me traía intranquilidad. Yo no estaba en paz. Yo estaba atormentado porque sabía que eso era una bomba de tiempo. Lo que me pasa hoy es que el celular no sé ni dónde está, lo puedo agarrar ella, mis hijos, y no tengo nada que ocultar. Y eso es lo que Dios hace. La paz que yo tengo es de que hoy, amén, gloria a Dios. Eso es. Pero ¿qué pasa? En ese momento era todo discusión. Llegamos, la cabeza era tremendo. Y nos fuimos a una cena, discutiendo en el auto. Discutiendo, al límite de chocar, de hacer un desastre. Nuestra hija atrás. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a la casa de nuestros amigos, aparentábamos estar bien. Era la familia feliz. Llegamos con la nena, nosotros, hola, abría la puerta, hola, bienvenido, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo re bien. Acabábamos de casi al límite de chocar. Entonces, fingíamos para los demás. Dentro de casa era un infierno, para los demás era la familia perfecta. Y yo en un momento en esa casa, en ese hogar, estábamos charlando, pierdo de vista a Luciana. Cuando la empiezo a buscar, la encuentro, que estaba en la falda de una de nuestras amigas, llorando. Nuestra amiga lloraba, Luciana lloraba, hablaban. Yo le está pidiendo algo, ¿por qué? No, uno piensa, ¿por qué no me pide a mí o a mamá? Y cuando me voy a acercar, nuestra amiga, otra amiga que para la gloria de Dios se bautizó también y está en Cristo. Amén, gloria a Dios, sí. Está en Neuquén, están en el sur. Esta fue una de las primeras personas que nos llama la atención porque me dice, pará, o sea, no vengas, me hace con señas, estaba con la nena así, Lu no me veía a mí porque estaba de espaldas a mí, me hace así como que no venga, que está hablando, y cuando terminó esa reunión, esta chica amiga nuestra se nos acerca, Gisela se llama, se nos acerca y dice, yo no sé cómo están ustedes, ella es re buena encima, ¿viste? Es como que súper tierna, te habla súper dulce y dice, chicos, yo no sé como que no quería que nos enojemos. No sé lo que está pasando, pero Lu me está pidiendo ayuda. Dice, Luciana me estaba pidiendo ayuda porque dice que ustedes se van a matar, se van a separar, que pelean. Y que ella les dice que no peleen, pero ustedes no la escuchan. A mí se me estremeció el alma. Lo malo de esto es que obviamente cuando nos fuimos, uno empieza a buscar la culpa. No es tu culpa, ¿viste? Y yo justo me iba, lo que dice Anto, a mi primer gira en Estados Unidos y ahí yo sentí que algo tenía que hacer, algo tenía que cambiar. Yo creo que para todo padre nuestros hijos es lo más importante, ¿no? Y encima en ese momento mis prioridades estaban tan desordenadas que yo creía que le estaba dando lo mejor a mi hija. Incluso me acuerdo que me tatué, que tengo el tatuaje de su nombre acá. Mi vida era un desastre, pero yo iba contento con el tatuaje diciendo, amo a mi hija, mira lo que hice, pero yo la estaba destrozando espiritual y mentalmente con todo lo que estaba haciendo. Ese día yo decidí que algo tenía que cambiar. No voy a ser hipócrita y no voy a decir que busqué a Dios ese día. No, yo ese día dije, algo tiene que cambiar. Y justo venía esta gira a Estados Unidos y yo dije, es un tiempo para yo estar solo, pensar y ver de qué manera.
humanamente, obviamente, los dos creo que pensábamos en la separación, no podemos estar así, nuestros hijos van a sufrir. Entonces, creo que todos nosotros pensábamos la separación va a ser lo correcto. Y bueno, y emprendí ese viaje y ahí comenzó una nueva etapa en mi vida, ¿no? En todo este escenario, vos deseaste un cambio, el cambio llegó. ¿Qué trajo el cambio? El cambio lo trajo una familia hermosa, que son los primos de Anto. Por eso yo digo, qué importante es la persona. Porque si bien es Dios quien obra, lo hace a través de, ¿no? Y muchas veces nosotros, como seres humanos, estamos esperando que Dios mismo baje y te muestre la salida. Pero Dios te está mostrando a través de un montón de personas la salida y vos no la querés ver, ¿no? Yo me acuerdo que Anto me dijo, toda enojada, ¿viste? Como los que la conocen saben cuando está enojada cómo habla y la cara que pone. Pone la misma cara que Mateo y Luciana, ¿viste? Te hace todo así. Me dice, con el dedito así me dice, no te voy a pedir nada que me traigas de este viaje, me dice así. Mentira, yo quería que me traiga una cartera, un saco, todo. Me dice, lo único que te voy a pedir, que cuando llegues, abraces a mis primos por mí, me dice así, toda enojada. Y yo me fui y dije, abrazalo a vos, tu primo, cuando los vea. Yo me voy a Miami, decía yo, me voy a Miami, playa, ¿viste? Esta es la mía para pensar en mí. Yo, ¿qué pasó? Llegué y ellos me buscaron en todo momento. Yo no leía los mensajes, me iba de shopping, dejaba el celular en el hotel porque si me lo llevaba no tenía señal, entonces lo dejaba ahí. Pero un día llego y empiezo a ver el celular. No tenía mensaje de absolutamente nadie. Tenía mensaje del primo. Rodri, son las 7, nos estamos levantando para llevar a los chicos al colegio. Rodri, ya estamos en los chicos al colegio. Paso por el hotel, porque ellos tenían unas máquinas de publicidad que arreglaban, reparaban. Paso por el hotel a ver una máquina, de paso los vemos. Rodri, ya arreglé la máquina. Así eran los mensajes. Rodri, me voy a buscar los nenes al colegio. Rodri, traje los nenes al colegio. Rodri, te estamos esperando. Rodri, se me durmieron los nenes. Rodri, me fui. Yo me sentí la peor persona del mundo. Una persona que se estaba interesando por mí. Por eso digo, Dios obra a través de las personas. Dios estaba obrando a través de ellos para conquistar mi corazón y yo no tenía importancia, no me interesaba, me importaba lo que yo quería para mí. Entonces, egoístamente no nos damos cuenta que a veces decimos, tengo que hacer algo para cambiar mi familia, pero yo estoy pensando en mí. Yo no pensaba en lo que eso iba a acontecer para mi vida. Yo decía, que los vea, ¿sabe cuándo? Cuando vuelvan a Argentina, que los vea los primos. Y los primos, en ese momento, eran Dios. Me buscaron durante todo el día y yo no presté atención. Me sentí tan mal que le escribí y le dije, primo, mañana nos vemos. Al otro día me preparé, me perfumé, todo, me pasaron a buscar. Cuando estoy bajando el ascensor, se abre el ascensor y vienen los nenes, que yo la dejé. Mía la había dejado de ver cuando era un bebé. Y Tiziano creo que tenía 3, 4 años. Vienen grandotes ya. ¡Tío! Y me dan un abrazo. Y yo me quedé parado así, no tuve respuesta. Y por dentro mío decía, yo estaba rechazando esto. Ese abrazo que ellos me dieron fue el abrazo que yo necesité durante muchos años. Un abrazo que fue amor puro. Yo me sentía cada vez peor, porque yo estaba rechazando eso. Cuando me voy acercando al auto, me acuerdo que Facu me dice, vamos al auto, vamos, y ¿qué querés hacer? ¿Qué querés comer? ¿Qué querés tomar? ¿Querés tomar unos mates? Porque nosotros estamos esperando que venga para tomar unos mates. Y yo, bueno, vamos a tomar unos mates. La prima de ella, como trabajaba en Puerto Rico, supuestamente no estaba. Cuando abro la puerta de atrás del auto estaba y me dice, sorpresa, primo. Digo, Belén, pero vos no estabas... Y vine a recibirte, ¿cómo no voy a venir? Si venís vos de Argentina, yo tengo que estar acá. Me dice, anda adelante. No, anda adelante. Era todo, Rodri, te queremos amar, te queremos abrazar. Llegamos a la casa, fueron 3 noches de llanto, porque ellos me dicen, Rodri, ¿cómo estás?
y empiezo a contar. Pero todo esto yo veía, llego, siempre cuento esto, parece trillado, pero es una realidad. Yo llego, Facu le decía, amor, preparamos el mate, y él decía, no, vos quédate acá sentada que yo lo preparo. Bueno, mejor yo pongo la pava y vos... Yo decía, estos se pelean para ver quién hace las cosas. Y yo le decía a ella, amor, prepara el mate, prepárate vos, me tiraba con la... ¿Me entendés? Entonces yo estaba mirando algo que en mi casa no pasaba. Era Disney, ¿viste? Yo decía, esto es un cuento. Y estoy dentro de una película, nadie me avisó. Siempre me río porque recuerdo muchas cosas de ese día. Mientras yo lloraba, ellos se miraban con tanto amor y me escuchaban. Recuerdo que los chicos se iban a acostar y venían y decían, papá, mamá, nos vamos a dormir. Y yo me decía, ¿me das 2 minutos, Ro? Sí. Y se iban. Y yo decía, ¿estos son? ¿Qué son? ¿Viste? ¿Qué hacen? ¿Cómo se llama cuando hacen un ritual? ¿Qué van a hacer al cuarto? ¿Viste? Yo decía, Luciana decía, pa, voy a dormir. Bueno, anda a dormir, hija. La llevábamos, pum, la dejábamos ahí y nosotros seguíamos con la nuestra. Y ellos decían, la nena le avisaba que se iban a dormir. Ellos me pedían un tiempo, se iban. Claro, yo escuchaba que estaban, Padre Santo, bendice a nuestros hijos en su sueño, papá. ¿Estos están haciendo un ritual? Sí, porque uno no conoce. Pero me daba ternura eso, porque yo decía, wow, qué está bueno esto. Los nenes pedían permiso para las cosas y los padres autorizaban y ellos hacían caso, cosa que en casa no pasaba. Y todo eso a mí me llamó tanto la atención que vino la pregunta, ¿cómo se hace para estar así? ¿Cómo se mira a una persona a los ojos con tanto amor? Porque yo la miraba a ella a los ojos y tenía que bajar la mirada porque sabía que algo yo estaba ocultando. Y ellos se sostenían la mirada con amor y yo decía, ¿cómo se logra esto? Y ellos me dieron una respuesta que a mí me partió la cabeza, que fue, mira, Rodri, viste que vos nos contaste que estás mal y que esto y que el otro. Bueno, nosotros cuando llegamos a Estados Unidos estábamos peor. Yo digo, ¿cómo? Sí, pero pasó algo, dice. Un día estábamos mal, nos empezábamos a echar culpa. ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué vinimos acá? Si estábamos mejor allá, no tenemos para comer. Un día se pelean a tal punto que Facundo se va de la casa, durmió en un auto. Todo mal. Y un día estaban tan desesperados porque no tenían para sustentar a sus hijos su alimento. Y dicen que golpean la puerta. Golpean la puerta. Y yo dice, yo no nos conoce nadie, ¿a quién no estoy golpeando la puerta? Cuando abren la puerta había un plato de comida en el piso, con una cartita que decía, Dios me dijo que en este portal hay necesidad. Gloria a Dios. Eso es lo que hace Dios. Una persona de ese lugar venía orando y Dios le muestra su portal. Claro, ellos no entendieron. Ellos me dicen, cuando nosotros vimos esto, no entendimos qué pasaba. ¿Quién sabe de nuestra intimidad? ¿Quién conoce si no conocemos a nadie? Empezaron a averiguar hasta que llegan a la persona. La persona le dice, sí, fui yo. ¿Pero cómo? ¿Quién te contó? No, dice, yo oro todos los días. Yo estoy sola, preparo la comida, pero le pregunto a Dios, ¿a quién puedo bendecir? Y Dios me mostró tu puerta. Ese día a ellos les llamó la atención, fue como algo, ¿cómo nosotros podemos experimentar lo mismo? Empezaron el camino de Dios, fueron la primera vez a la iglesia, me cuentan que dijeron, acá están todos locos. Dijeron, no, esto no es para nosotros. Mirá, viste que se cayó una, se temblaba toda y empezaron a contar. Esto no es para nosotros. Resulta que las cosas se empeoraban cada vez más. Y un día hablando dijeron, amor, ¿sabés qué? Vamos a intentarlo, porque si esa gente, así como está, que se tira al piso, que levanta las manos, pero tienen una vida como esta señora que se dio cuenta que nosotros tenemos que intentarlo. Y ahí en adelante, dice, es lo que ves hoy. Y yo le digo, bueno, yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Cómo hago? Y bueno, mirá, en esta semana tenemos la iglesia. Si querés, vamos.
Y yo creo que lo que yo detecto ahí es que yo fui totalmente derrotado, ya en las últimas. Era mi última esperanza. Yo había probado de todo, te lo puedo decir Anto, de todo. Y ese día yo dije, bueno, esta es la última, si acá no funciona. Yo me acuerdo que había querido suicidarme 2 veces. Y yo dije, bueno, si acá no funciona, creo que lo que yo pienso es lo que tengo que hacer, no tengo que existir más. Porque si yo sigo existiendo voy a seguir dañando, voy a seguir lastimando. Pero para la gloria de Dios funcionó. Y acá estamos. Dios no falla. Dios no falla. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Porque el testimonio de ustedes desafía a la iglesia de Cristo a vivir el evangelio de Cristo realmente. Me pusieron Porque fíjense- la silla muy separada acá. Ahí está, bien Ahí pegaditos. Ahí está, muy Ahí bien. está. Porque vos fíjate que lo que inspiró a tus primos o los acercó a Cristo fue el testimonio de una mujer que vivía el evangelio de Cristo. Lo que te inspiró a vos a la salvación fue una familia que vivía el evangelio de Cristo. O sea, fíjate que el testimonio de ustedes desafía a la iglesia de Cristo a no vivir religión, sino a vivir el evangelio de Cristo. Porque es la única Amén. manera de dejar el mensaje que impacta corazones y lleva a la salvación de Cristo. No un lindo discurso, sino vivir. O sea, ustedes desafían a eso Es realmente. que yo creo que detrás del estilo de vida, o sea, me refiero, no quiero decirlo mal, yo creo que si vos vivís el estilo de vida, Dios está en ese lugar, en ese momento. Entonces es inevitable resistirse a la presencia de Dios. Me emociona, yo lloro siempre cuando hablo de Dios, no Es lo verdad, puedo sí. evitar. Pero yo creo que eso es fundamental, porque mucha gente puede hablar muy bien, pero si Dios no está, es difícil que el otro que no conoce o que nunca estuvo en la presencia de Dios pueda interesarse. Al menos eso creo que nos sucedió a nosotros y también sentimos que es lo que sucede a nuestro alrededor y que también que es lo que nos impacta, ¿no? En muchas cosas, pero yo creo que es eso. Yo le voy a cortar el llanto. Y le voy a cortar el llanto porque cuando eso no terminó ahí. Yo fui a la iglesia, salí de ahí, vienen los primos y dicen, ¿y cómo te sentiste? Fue re cortito, le digo yo. Fue re cortito. Habían sido 2 horas. Fue re cortito. Viene una familia boricua, hablaba mitad español y mitad inglés, cubanos, los vienen a saludar a ellos, dicen, mi hermano, ¿tú de qué congregación vienes? De ninguna, de mi casa, le digo, de Argentina. Oh, mi hermano, pero si tú estabas ahí levantando tus manos, adorándote, dime la verdad, ¿de dónde tú vienes? Y yo lo miraba a los primos como diciendo, esto es una cámara oculta, ¿viste? Le digo, no, ya mi cara cambiaba, le digo, no, de verdad, yo no voy a ninguna. ¿Cómo dijiste? ¿Con qué? ¿Congregación? No. Llegamos a la casa de los primos y le digo, che, primo, le digo, yo estoy un poco asustado, le digo. Porque los chicos dijeron que yo levantaba las manos. Sí, primo, me dice. Yo digo, ¿qué me pasó? Primo, no solo levantabas tus manos, sino que estabas cantando todas las canciones que aparecían en la pantalla. Llorabas. Le digo, ¿de verdad yo hice eso? Sí. ¿Y por qué? El Espíritu Santo se apoderó de vos, me dice, y te libertó. Y yo no entendía nada porque eran palabras que yo no conocía. La congregación y que me libertó y el Espíritu Santo. Y yo decía, le digo, mira, yo no entiendo lo que pasó, pero me gustó. Porque yo no me di cuenta, porque estoy como más liviano, le digo, estoy feliz. ¿Viste? Tenía como una paz que no entendía por qué. Y cuando estábamos esto hablando en la casa y me dicen ellos, sí, pero pasó algo que nunca pasa y te lo tenemos que decir. Yo dije, algo malo tenía que pasar. No, ¿viste? Cuando está todo bien, algo. Me dicen, pero no te preocupes que lo podemos hacer ahora. ¿Pero qué pasó? Dice, no, normalmente cuando
termina la congregación, el pastor pregunta si alguien vino por primera vez, entonces le dice si quiere aceptar a Cristo en su corazón, que es la vida que nosotros llevamos. Y esta vez no pasó. Y le digo, uy, yo pensaba que todo lo que había sentido se me iba y que, viste, todo era en vano. Digo, y ahora, no, me dice, lo podemos hacer acá. ¿Y cómo? No, pues tenés que repetir, bueno, los que somos cristianos sabemos de lo que estamos hablando y los que no, les cuento. Es una breve palabra donde uno acepta a Cristo en su corazón y comienza este estilo de vida, ¿no? O sea, en breves palabras le damos a Dios la autoridad para que Él maneje nuestra vida y que ya no seamos nosotros. Entonces, recibimos la salvación ese día y me dicen los primos, ¿querés hacerlo? Sí, porque yo quiero, yo estaba entusiasmadísimo, que quería mirar a mi esposa como él me miraba a su esposa. Quería que mis hijos me pidan permiso como los hijos. En ese momento tenías una sola hija. Bueno, yo hablo en general, porque viste que a los padres nos pasa. ¿No les pasa a ustedes que desde que fueron papás viven así como amacándose? Porque bueno, a mí me pasa que no puedo hablar de mi hija solo, hablo de mis hijos, mi amor, que los amo. Entonces, hago la oración de fe. Lloro como un niño, como nunca antes había llorado. Y vuelvo al hotel. Y cuando vuelvo al hotel, bueno, yo tenía problemas con el alcohol. Esos 3 días, sin darme cuenta, no tomé. Entonces, llego al hotel y sale uno de los chicos que en ese momento estaba conmigo en la banda, totalmente borracho. Y yo no lo vi a él, sino que me vi yo. Fue lo primero que Dios me muestra en espíritu que yo tenía que abandonar. Y a mí me dio una tristeza porque yo no veía a la persona, yo me veía en lo que hubiese pasado conmigo si yo no hubiese aceptado ese amor que ellos me querían brindar. Y bueno, lo acompañé, tomamos un café en el hall, lo llevé al cuarto, le pedí que se bañara, me quedé charlando con él hasta que se durmió. Y cuando yo llegué a la habitación, yo le prometí a Dios que no iba a tomar más. Yo le dije, entiendo lo que me estás pidiendo, pero ayúdame. Y al otro día, y acá viene por qué digo que le voy a cortar el llanto, porque al otro día yo la llamo a Antonella. Todo prendido fuego, todo enamorado de Cristo. Ay, Jesús, ¿no? Mi amor, imagínate lo que ella había dejado que se fue, el desastre. Yo llamándola, diciéndole, mi amor, no sabes, conocí a Jesús. Santo. Y ella me decía, ¿qué estás diciendo? Una secta. Y yo le decía, todo va a cambiar, mi amor, te prometo que a partir de ahora todo va a cambiar. Ah, vos estás loco. No, de verdad. Y yo le decía, pero ¿cómo te explico lo que pasa? Que le quería contar todo lo que había vivido. Ella me dice, dale, después hablamos porque no tengo tiempo ahora. Y ahí viene la parte que Vane conoce, en donde ella me empezó a difamar como un loco. A toda la familia le contó, ¿sabes que Rodrigo está loco? Está loquito, me llama, dice que está enamorado de Jesús, le decía a la familia. No, igual yo estaba preocupada porque en ese momento nosotros por ahí salíamos a comer y siempre nos tomábamos un vino dulce cosecha tardía. Pero no nos poníamos borrachos ni nada. Yo no sabía el problema que él tenía con el alcohol. Para mí era el alcohol que tomábamos era cuando salíamos a cenar y nada más. Eso no me traía ella manejando porque yo ya no podía caminar. Claro, si tomaba él, yo manejaba, bueno, y así. Y yo estaba preocupada porque nunca más íbamos a poder tomar, que si esto era real, que él había cambiado y todo, que no íbamos a tomar más el cosecha tardía. Entonces yo le decía a toda la familia, le digo, no, se volvió loco, dice que no va a tomar más alcohol. Ah, no, mi cuñado Manuel me decía, bueno, no, acá no lo dejamos entrar. No, ¿qué? ¿No se va a tomar una cerveza más conmigo? Y bueno, y así todo. Que claro, que hoy, después, desde ese día, porque desde ese día que él empieza a decirme todas esas cosas que estaba experimentando con Dios, la realidad es que casualmente nos habían empezado a rodear mucha gente cristiana alrededor de nuestro entorno. En algunos casos yo no sabía, o sea, de por ahí compañeras de trabajo y demás, pero sí, bueno, nuestros amigos, habíamos conocido otra familia que era cristiana y mi comadre de Ramallo que era cristiana y ella me hablaba de
de los dones, de cosas, de así, y yo como que nada, que también pensaba que estaba media chiflada, la verdad. Y como todos deben pensar ahora que nosotros estábamos medio chiflados, pero la realidad es que no aceptábamos bien todo este cambio y lo que significaba creer en Jesús y sentirlo a Él que está vivo. Mirá lo que hace el Señor, ahora te saca la... No, me estaba poniendo nervioso, que tenía un cosito ahí. Y bueno, yo empecé a preguntarle, le preguntaba a Vane, le digo, pero me dice que hizo la oración de fe. Y le preguntaba a Fabi, que es mi comadre, pero me dice, bueno, y Fabi me dice, pero bueno, Anto, me dice, ¿vos no creés que por ahí esto puede ser algo bueno para ustedes? ¿Y vos lo amás? O sea, si él viene y te dice, bueno, está bien, quiero ir a una iglesia cristiana, quiero empezar a aprender de las cosas de Dios, ¿vos no lo vas a acompañar? Dice, y ahí me habló del yugo desigual, que yo en ese momento no entendía nada, como que si él se hacía cristiano, que yo también me tenía que hacer cristiana si íbamos a estar juntos. O sea, que era lo ideal, o sea, que no quería decir que no podíamos estar juntos, pero que lo ideal era que los dos empecemos todos juntos. Y ese día, o sea, que fue a los días de que él me plantea todo esto, ella me hace hacer la oración de fe a la noche. Y bueno, yo no le decía nada a él, y ahí empezamos también de que él había vuelto de Miami, se había empezado a congregar en Hillsong, y yo ya venía a esta iglesia, pero él no sabía. Que venía con Vane, y yo le decía, no, Vane, no me gusta, no, me parece que están todos re locos, no quiero. Dale, amiga, dale, vas a ver que vas a ir un par de veces más y te vas a acostumbrar, quédate tranquila. Le digo, no, pero Vane, no me gusta. Y bueno, al final me quedé. Hace 8 años. No, aparte... Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Aparte yo me enteré con el tiempo que me espiaba. Me espiaba para ver si mi cambio era real, ¿no? Me decía, me voy a trabajar, se iba y venía a ver qué hacía yo y capaz que me encontraba arrodillado orando por su corazón. Claro, él se iba al baño, me acuerdo que se encerraba en el baño o en el estudio y se ponía a orar y oraba por mí. Y como que yo decía, no, está re loco. Pero bueno, después entendí. Y le doy gracias también por eso, porque fue valiente en ese momento. Qué tremendo. O sea, que apareció Cristo en sus vidas, o sea, abriste tu corazón, aceptaste a Cristo y ahí comenzó un proceso tremendo de Dios en ustedes, ¿no? Vamos a entrar ahí. Sí, yo creo que empezó primero un proceso de sanidad, ¿no? Los primeros, yo creo que fueron más o menos, desde que iniciamos el camino en Dios, fueron 3 años, como para cerrar el proceso. Pero el primer tiempo era estar en Dios, pero con altibajos y por momentos, o sea, yo no quería saber nada. O sea, como que era bien espiritual, ¿no? Porque como que me atacaba, particularmente era a mí, yo era la loca. Como que algo me atacaba y como que de un día para el otro ya no quería seguir, ¿no? O sea, no, porque vas a volver atrás y como que empezaba a recordar un montón de cosas que nada que ver. Él estaba haciendo un esfuerzo grande por hacer las cosas bien, por esto. Pero bueno, la realidad es que seguía en el mismo ambiente de trabajo, seguían sucediendo un montón de cosas a su alrededor, que más allá de que él tuviera el control, o sea, para mí no tenía ningún control y yo se iba a trabajar y me volvía loca. Sí, pero eso era porque mi corazón estaba mal. Y también nosotros hemos aprendido con el tiempo a poder escuchar qué es lo que viene de parte de Dios y lo que no. Porque imagínate que en ese momento, cuando ella empieza a contar lo que me pasaba a mí, gracias a Dios hubo personas que la pudieron guiar y la pudieron acompañar y que le dijeron, y bueno, mirá, porque en parte yo creo que tanto Vane como Fabi como otras personas se sintieron de alguna forma ofendidos cuando ella le decía, está loco, ¿no? Pero pará, yo soy cristiano también. Claro. Entonces, ellos con mucho amor la pudieron guiar y bueno, al punto que hizo la oración de fe. Pero imagínate que en ese mismo sistema paralelo hay gente que dice, sí, está loco. Y no, o sea, te lleva para el otro lado. Entonces hay que también
entender. Yo siempre pienso en profundidad esto. Fíjate vos qué increíble que cuando uno decide empezar a hacer las cosas bien, decís, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Ya uno está pensando lo que van a decir. Y del otro lado, lo ven como, ¿te vas a meter ahí de verdad? Ahora, si yo digo, vamos el fin de semana a bailar, a tomar unas copas, nadie va a decir, ¿te parece meterte en un lugar a tomar copas de noche? ¿Pero qué? No, nadie cuestiona. Entonces, hoy que comprendemos y podemos escudriñar la palabra y aprender, y le damos gracias a Dios por ustedes, nuestros pastores, que nos han enseñado tanto, y toda la iglesia, hoy podemos entender de que la palabra es súper clara y que no hay otra forma. Es a través de la palabra, que es palabra de vida, palabra que Dios nos ha dejado como las instrucciones para entender qué está bien y qué está mal, las consecuencias que eso tiene, ¿no? Perdón, amor, sí. Sí, y hay algo que es clave y que nosotros, bueno, creo que como que esta es la mejor parte del testimonio, ¿no? La que empieza ahora. Después se van a enterar por qué. Pero creo que a partir de ahí es como cómo opera Dios, ¿no? Nosotros en ese periodo bueno, esos 3 años que estuvimos pasando por determinadas cosas, que teníamos que sanar tantas cosas, que yo creo que por eso también tardó bastante y sin embargo a veces también pensamos que fue rápido. Yo creo que Dios nos empezó a mostrar, bueno, yo ya te dejé un plan y el plan está escrito en la Biblia. ¿Qué parte no entendés? O sea, y una de las cosas que más hizo hincapié en mi corazón en ese momento era, bueno, tenerlos a ustedes, ¿no? O sea, yo recuerdo que muchas cosas sucedían y de repente Luciana ya sabía que la solución era llamar a los pastores. Y me acuerdo de creo que durante el transcurso una de las discusiones más fuertes que tuvimos eran como las 2 de la mañana y Lulo llamó a los pastores y nosotros estábamos discutiendo arriba. Y de repente se aparecen los pastores en el cuarto. Chicos. Y claro, y bueno, el pastor se fue con Rodrigo abajo y yo me quedé con la pastora arriba. Y algo que bueno, yo hablo de mi situación, ¿no? Yo estaba con la pastora y... A mí me emociona mucho cuando nombra a Lu, porque Lu vivió un montón de cosas. Y hoy ella está tan firme en Dios y muchas veces es ejemplo para nosotros, ¿no? A veces Dios permite que duela para sanar y para hacerte más fuerte. Y a mí una de las cosas que más me emociona de nuestra historia es cómo Lu, a pesar de todo lo que vivió, se aferró al amor de Dios y hoy es ella la que tiene ese hambre también de compartir con un montón de chicos pares con ella que quizás no conocen y están atravesando problemas con sus padres. Y ella les dice, yo lo pasé y Dios me sanó. Entonces, qué importante que es entender que aunque te esté doliendo, que aunque estés sufriendo, aunque te esté pesando, no desistas de creerle a Dios porque Dios sabe lo que hace. Tal cual. Yo creo que iba a ser... Iba a decir eso. Yo me acuerdo que nos vamos turnando para llorar, ¿viste? No recuerdo bien cómo había sucedido todo, pero yo recuerdo que la pastora me dijo... Anto, me dice, ya habíamos hablado bastante, ya habíamos tenido muchas reuniones de administración de matrimonio. Bueno, era como que, bueno, chicos, ya, empiecen a actuar. Y recuerdo que la pastora me dice, bueno, Anto, pero este tema ya lo hablamos. O sea, ¿vos a quién le vas a creer? ¿A Rodrigo o a Jesús? Yo le dije, sí, pero qué sé yo. No me estás entendiendo, Antonella. ¿A quién le vas a creer? ¿A Rodrigo o a Jesús? Rodrigo no va
a ser transformado solamente porque Él quiere ser transformado. El que lo va a transformar es Jesús. Vos como esposa tenés que orar por Él así como Él oró por vos para que te acerques a Jesús. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y me señaló así, y onda, arrodillate y orá por tu esposo. Y practicá. Y bueno, yo creo que todos esos consejos fueron obviamente sabios, pero necesarios. Cuando nosotros empezamos a actuar como Dios quería, o sea, también aconsejados no solamente por Jesús en la Biblia, porque está bien claro todo, sino por nuestros guías espirituales que eran ellos, pudimos entender que necesitamos atravesar por una situación y que depende de cómo actuemos en esa situación, vamos a ser aprobados o desaprobados. Y si nosotros no intentamos ser aprobados actuando como Jesús quiere y como está en la Biblia, y yo siempre recomiendo el libro de Mateo, que me parece que están todas las leyes de Jesús, o más bien el Sermón del Monte, donde Jesús le explica a sus discípulos, bueno, que si bien había mandamientos que fueron desatados en la época de Moisés, él se hizo carne para mostrarnos de qué manera teníamos que vivir en esta tierra. Y yo creo que eso empezó a ser clave para nosotros. Fue como que empezábamos a probar exámenes. Y a partir de ahí, nuestra vida empezó a cambiar. Y yo creo que bueno, en mi caso, mi corazón pudo ser sano porque realmente pude entregarle a Dios lo que me pasaba. Y recuerdo que no en este lugar, pero sí en Fair, recuerdo que como que estaba la congregación ahí y yo siempre me ponía en aquel lugar y me acuerdo que una vez como que el Espíritu Santo me llama a que me arrodille y tipo, bueno, entregate, o sea, entregale a Dios todo, decime que querés que yo te ayude. Y yo recuerdo hasta arrodillada en ese lugar, como si fuese una luz que no podía dejarme ver, que iba sanando todas las heridas, como las heridas de Jesús cuando fue a la cruz, ¿no? Que en su espalda tenía un montón de latigazos. Bueno, yo sentía como que Jesús iba sellando todas las heridas. Y que obviamente es parte de mi historia y es parte de mi pasado. Pero yo creo que todo eso fue necesario para poder hoy ver el obrar de Dios. Yo sentía que nunca más iba a poder sentirme enamorada de Él. O sea, yo sentí, perdón lo que voy a decir porque va a sonar fuerte, pero yo sentí que Él no tenía que estar más y que me tenía que casar con otro esposo y que si el esposo ese nuevo que tenía me engañaba, que bueno, que me engañe, pero que yo no me entere para no sufrir. Para mí esa era la solución. Sentía que nunca más podía volver a confiar, que nunca más podía ser feliz, que nunca más podía decirle te amo o sea, con lo que significa decir te amo, ¿no? Con ese sentimiento de enamoramiento como cuando teníamos 15. Y Jesús nos devolvió eso, Jesús me devolvió eso. Así que yo creo que eso fue clave para después atravesar un montón de otras cosas que siguieron fortaleciendo nuestro matrimonio, pero yo creo que lo primero que Dios hizo fue sanar su corazón y el mío. Y a partir de ahí, bueno, empezar a formarnos como un equipo en este camino. Qué lindo que ustedes cuenten esto, porque cuántas personas tal vez hoy mismo están viviendo y atravesando este problema. O sea, es muy duro sobrellevar una infidelidad, violencia, maltrato, que es un poco de todo lo que han vivido ustedes. Qué difícil es para el que hoy lo está pasando, no solo afuera, dentro de la Iglesia de Cristo también pasa. Muy camuflado, pero pasa. Y en nuestro caso particular, por ahí es nuestro caso de matrimonio, pero quizás hay muchos hijos que se sienten abandonados. Hay muchas situaciones, gente que tiene un problema de adicción y que se siente rechazado. Ahí es donde yo aprendí con el tiempo, porque yo también fui lastimado por la iglesia. Yo cuando comencé este camino me acuerdo que recibía muchos mensajes por las redes sociales en donde me decían que yo me iba a ir al infierno. Y yo me sentía muy mal porque yo decía, pero
Sí, yo tomé una decisión de seguir a Cristo, yo estoy haciendo las cosas bien, o sea, yo, por ejemplo, para seguir trabajando, me voy de la agrupación donde estaba porque tenía la necesidad de compartir a Dios en cada escenario. Puse leyes y normas en mi trabajo para que nada se desvirtúe, pero sin embargo, aún así, me sentí muy atacado. Y ahí es donde Dios me mostró, porque yo iba a dejar todo, me acuerdo. Y ahí es donde Dios me mostró que Él nos va a usar a donde Él nos quiera usar. Y nosotros, como humanos, a veces queremos armar una estructura para. Y Dios es Dios, Él sabe lo que hace. Y a mí lo que me pasó fue que Dios me empezó a mostrar de que yo tenía que abrir mi boca, ¿no? Donde sea. Y fue muy impactante lo que empezó a pasar, porque yo en principio me daba un poquito de vergüenza. En el primer lugar que hablo fue en Chile, en un Movistar Arena. Había 23.000 personas. Y yo por primera vez me animé a hablar de Dios, con el temor de que me tiren con tomates, ¿no? Porque era un evento masivo donde había muchas bandas de música tropical, de cumbia. Y yo me planteé y yo dije, este es el momento, tengo que romper con este temor. Hice una pequeña oración y lo que sucedió fue no que me tiraron con tomates, sino que mucha gente empezó a levantar las manos. Y cuando yo salí de ahí, se acercó una persona y me dijo, ¿sabés que lo que hiciste vos no lo hizo nadie en este lugar? Quizás Dios te va a usar de esa manera. Yo sentí que de alguna forma era un mensaje de Dios. ¿Y qué entendí? Que hay mucha gente que así como yo recién empezaba el camino, fui muy atacado por la religiosidad. Mucha gente que está dentro de la iglesia quizás tiene un trabajo secular y se siente atacado de la misma manera y es tan lastimado que decide apartarse. Entonces yo sentí que de alguna manera Dios me estaba usando para decirle a aquellos que se habían apartado de Jesús que Jesús los amaba igual, que los estaba esperando en su casa y que no desistan. Porque hay algo que a mí me llena de orgullo, que es, yo nunca dejé de congregar. Yo nunca dejé este vínculo, ¿no? Que creo que es como cualquier hijo que puede aprender en su casa y lo va direccionando sus papás. Uno tiene que tener la iglesia. Si bien nosotros en casa seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos haciendo un montón de cosas que tienen que ver con el estilo de vida que elegimos seguir, es necesario nutrirse y alimentarse dentro de la iglesia. Pero yo voy y quizás en un show normal nos sucede de que nos ha pasado muchas cosas. Yo normalmente estas cosas no las cuento porque temo a la mala prensa, ¿no? Porque yo sé que es Dios, no somos nosotros, no tiene que ver con nosotros. Pero sí tenemos muchos testimonios de sanidad y que no han ocurrido en un lugar específico, han ocurrido en cualquier parte. Recuerdo una chica, estábamos haciendo una gira en Santiago y Tucumán, y cuando termina, no, miento, antes de empezar la gira nos presentan a esta chica que ya estaba toda peladita, con un pañuelito, nos dicen, ella tiene cáncer y quiere hacer, siempre su ilusión era hacer una gira y seguirte a vos en todos los shows, y nos pide si puede venir las chicas de un fans club, me dicen, ¿no? Si pueden venir con nosotros. Obvio, le digo yo, sí, que nos acompañe, ¿no? Pero cuando terminó, que eran como las 7 de la mañana, nosotros siempre compartimos un desayuno. Y le dijimos a esta chica, ¿no nos permitís que oremos por vos? Y ella le habían diagnosticado 3 meses de vida. Y ella con mucha esperanza y mucha ilusión en sus ojos nos dijo, sí. Entonces, habían chicas ahí que no eran cristianas, pero dijimos,
¿podemos unirnos en esta oración? ¿Podemos hacer una ronda, ponerla a ella en el medio y orar por su sanidad? Y ella se dispuso. Oramos ese día por ella. Pasaron los 3 meses que le habían diagnosticado y las chicas del FAN nos mandan un resultado médico en donde decía que la chica no tenía más nada. Gloria a Dios. Qué tremendo. Gloria a Dios, porque nosotros ese día teníamos dos posibilidades. Creer lo que le habían dicho en el hospital, en los estudios médicos, o creerle al Dios que nos había restaurado a nosotros nuestro matrimonio. Podíamos haber callado o podíamos abrir nuestra boca. Podíamos haber tenido vergüenza de decirle a esa gente oremos, sean o no sean cristianos, o incentivarlos a que juntos le inyectemos fe y esperanza a esa mujer. Estas son las cosas que a mí me ayudan a entender esto. Tenemos que amar al prójimo y tenemos que apoyarnos como iglesia para que, yo creo que lo que tiene que cambiar es que cuando alguien diga él es cristiano, digan, él es como Jesús. Y no que digan, él es el que condena a los homosexuales. Ellos son los que no aman al que se droga. No, tienen que decir eso, ¿no? Ellos son los que oran por los enfermos. Así es. Ellos son los que hacen que Jesús sane al que le han diagnosticado muerte. Entonces, yo aprendí esto, sea lo que sea, que me digan, yo sé con quién estoy. Y también yo creo que nuestro trabajo hoy, después de haberle preguntado a Dios más de 4 veces si teníamos que desistir de estar en el ámbito que no es cristiano, ¿no? O sea, en los boliches, en los municipios, en shows que no son de cantarle a Dios y de adorar a Dios. Y este trabajo nos enseñó también a encontrar nuestro propósito. Obviamente que Dios nos dirigió a esto, pero sí Él nos dijo que Él nos iba a respaldar en cada lugar, que Él iba a estar en cada momento en que nosotros pronunciáramos con nuestra boca su nombre. Y hoy vemos una promesa cumplida. En ese momento por ahí nos daba temor, o sentíamos que cómo iba a poder suceder eso. Pero a lo largo de estos años descubrimos un montón de cosas que Dios puede hacer. Por eso a veces nos duele cuando las redes sociales son muy Crueles. crueles, Sí. y a veces dicen, viste, pero ¿cómo puede adorar a dos dioses? O la presencia de Dios no se mueve en un boliche o no se mueve en un show de música que no es cristiana. Y la realidad es que nosotros no vivimos eso. Nosotros vivimos todo lo contrario. Y si bien hay cosas fundamentales en la vida de un cristiano, como la obediencia, como la santidad, como un montón de cosas, todas esas cosas tienen que ser tu estilo de vida. Va más allá de lo que vos puedas decir. Tienen que ser tu estilo de vida. Adoramos a Dios con nuestro estilo de vida. Amén. Y el adorar a Dios no solamente es con una canción, que es lo que abre las puertas del cielo para que descienda su presencia. Nosotros debemos portar la presencia del Señor con nuestro estilo de vida, con lo que uno va haciendo. Y obviamente somos humanos y nos podemos equivocar, porque nadie es perfecto. Pero Dios no nos dio autoridad para juzgar a nadie. Y aunque a veces lo hagamos, a veces nos juzgamos a nosotros mismos. Y pedimos perdón por eso. Y yo creo que el día a día nos va enseñando que mientras nosotros tratemos de tener el corazón de Jesús, yo creo que Él se va encargando de todo. Quizás el fin de esta historia sea encontrarlo a Rodri solamente adorando a Dios. O sea, Amén. quizás en una plataforma cristiana cantando canciones de Dios. Es más, son proyectos que tenemos como
empresa musical, si podemos llamarlo de alguna manera, de hacer un disco cristiano. Ya tenemos 5 canciones cristianas. Pero por el momento le damos gracias a Dios por todo lo que hace en el ámbito de trabajo donde nos movemos. Bueno, Pero- quiero contar algo que solamente lo saben los pastores. En nuestro primer Gran Rex, yo decidí abrir con canciones cristianas, ¿no? Con adoración. Y le pedí al pastor que sea el presentador de ese show. Y el pastor me dice, bueno, pero ¿cómo hago? Porque yo no tengo experiencia en ese ámbito. Y le digo, simplemente sea usted y haga lo que el Señor le mande. Y cuando terminamos esa primera parte de adoración, el pastor oró por el Gran Rex, un Gran Rex lleno. Ese día había una señora que hacía mucho tiempo que no salía de su casa, que tenía ataques de pánico, depresión, y sus hijas le insistieron para que vaya al show. Estos yo después me entregan una carta que la tengo en casa, en donde la señora cuenta que después de la oración que hizo el pastor, y en ese momento el pastor declaró sanidad. Y esa señora, a partir de ahí, empezó a vivir, ¿no? Y dice que no sabe lo que pasó, pero que ella se había dejado de arreglar, de pintarse, ya no salía ni siquiera a comprar al supermercado porque ella cuenta que cuando intentaba salir de su casa le agarraba algo que no podía controlar y se tenía que meter de nuevo en su casa. Es una señora que hoy tiene una vida normal y quizás no es una señora que hoy esté en Cristo, ¿no? Lo que sucedió en esa carta es que ella reconoce que Dios obró en su vida. Entonces, pese a lo que la persona decide hacer de su vida, lo importante que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, que es lo que estamos haciendo hoy, yo te estoy ofreciendo que tu vida cambie para siempre. Yo te estoy mostrando un Dios que transformó nuestra vida. Depende de vos. Uno tiene libre albedrío para elegir, pero hay un camino que no está tan bueno y hay otro camino que tenés la victoria asegurada. Ese es el camino de Jesús. Así que te incentivamos a que puedas conocer a ese Jesús que sana, que liberta. Y a no callar, ¿no? A no callar. Yo creo que también en ese momento, cuando nosotros recién iniciábamos, como decía antes, había mucha gente alrededor que era cristiana y no nos hablaba de Jesús. Camuflados estaban, ¿no? Claro, o sea, cuando nosotros empezamos a conocer este camino, ahí nos contaron que eran cristianos. Y como que qué importante es que sea al revés, ¿no? Que ellos nos cuenten, o sea, tampoco, a veces no hace falta hablar, ¿no? Pero hay momentos en donde, si yo te estoy contando algo y es como que, no sé, nos pasó con mi amiga Gaby el otro día en una reunión común de mamás y nos pasó una persona que nos contó algo y nosotros le dijimos, bueno, a nosotros nos pasó esto, pero bueno, para nosotros es Jesús y sentimos que Jesús, creemos en Jesús y después la persona nos terminó confesando de que ella en una oportunidad en donde quizás ya no había otra alternativa, oró a Dios y que ella sintió que le había dado señales. Y en ese momento lo hablábamos después y decíamos, ¿cómo necesitamos decir qué es lo que Dios puede hacer? Así como lo hizo en la iglesia de los Hechos. Hoy Jesús lo prometió, la gloria postrera será mayor que la primera y yo creo que hoy si nosotros establecemos el reino de Dios en cada lugar a donde vamos y declaramos en el nombre de Jesús, porque Dios nos dio autoridad como hijos para nombrarlo y para declarar cosas. Lo voy a aumentar un poquito, hay que ser atrevido. Sí. Yo, mira, fui a Marcelo Tinelli, me dijeron,
Marcelo me dice, ¿querés cantar una canción? Sí, para el polaco que falleció su papá. Dale. Y yo creo que todos los que estaban del otro lado esperaban que yo arranque con una canción mía para promocionarla. Sin embargo, yo dije, levanto mis manos. Y Marcelo no esperaba. Hay que ser atrevido. Sí. Porque quizás uno se pone la barrera de me van a callar, no me van a escuchar. Pero el que hace es Dios, no vos. Amén. Y me senté en la mesa de Mirta, hice lo mismo, ¿y a dónde voy? Y el otro día me decían, ¿por qué digo esto? Porque el otro día me decían, qué valiente que sos, porque en todos lugares donde vas, hablas de Jesús. Y yo digo, ¿cómo no voy a hablar de la persona que me salvó la vida? Amén. ¿Cómo no voy a hablar de mi mejor amigo? ¿Cómo no voy a hablar de la persona que restauró mi matrimonio? Amén. Si vos tenés un amigo que te salva la vida, ¿no vas a hablar de él? Bueno, a mí me pasa con Jesús. Entonces, donde yo voy, me hacen preguntas, ¿no? Me dicen, por ejemplo, ¿qué es el amor para vos? ¿Qué respondemos? Jesús. En todas las preguntas que me hacen, antes, vos me decías, ¿qué es el amor? Y el amor es cuando... re tóxico el No, nuestro. sí. Vos me decías, ¿y el éxito qué es para vos? Y mirá, el éxito cuando yo gano un premio. Hoy, mi perspectiva es totalmente otra. Porque cuando vos empezás a ordenarte y a ordenar tus prioridades, Tu centro es Jesús. es primero Dios. Primero Dios. Hay una palabra que a mí me marcó tanto, tanto, que es Mateo 6:33, que dice, busca primeramente en el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Así es, sí, Señor. No hay otra. No hay otra. Y el La analicé, porque yo lo vivía, ¿no? La analicé y yo decía, no dice para proyectar, anda a buscar tu sueño. No, dice, busca primeramente, está marcado, primeramente el reino de Dios. O sea, déjalo a Él. Y también en todas las promesas, a lo largo de que uno por ahí va analizando la palabra de Dios, ¿no? Va descubriendo que tienen una condición. O sea, en Jeremías cuando Él te dice que si lo buscamos de todo corazón, Él se va a manifestar, Él te va a encontrar. Entonces, pero ¿cuál es la condición? Si lo buscas, pero de todo corazón. O sea, si no lo buscas de todo corazón, quizás no te encuentra porque no puede llegar. Viste que uno como papá se da cuenta cuando los chicos quieren algo. O cuando viene simplemente a acariciarte y a abrazarte porque te ama, ¿no? Te das cuenta su carita. Yo creo que Dios nos debe mirar. Ah, este quiere algo, mirá, está... Bueno, No. nosotros tenemos un salmo que para nosotros es nuestro salmo, que seguramente es el de muchos de ustedes, pero para nosotros en nuestra vida tiene un significado particular que en otro capítulo se los contamos. Pero la palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y tengo todo lo que necesito, pero si el Señor es mi pastor, o sea, si no es mi pastor, bueno, y así con todas las palabras. Y Sí, creemos, es un salmo hermoso con unas promesas hermosas, y creemos pero comienza así, el Señor es mi pastor. Y creemos que en todas las cosas, bueno, todo está en la palabra de Dios, pero tenemos que hacerlo carne viva de nuestro día a día y creo que eso fue lo que nosotros empezamos a vivir como matrimonio. Cuando logramos, obviamente llegamos... Es un proceso, lo vamos a decir porque pareciera que Qué fácil. que es fácil, es un proceso. En esos 3 años que Anto contó, hubo revoleo de Muchas cartera cosas, también. sí. Me En el acuerdo, camino de Dios yo le revolé un par de cosas. los pastores entienden de lo que estamos hablando y fueron 3 años de proceso, no fue fácil, no es... Los pastores, Fer, Joel, Nasa, y tanto. No es de la noche a la mañana, ¿no? Pero ¿por qué no es de la noche a la mañana? Una vez una persona me dijo, pero si vos aceptaste a Cristo en tu corazón y Dios está con vos, ¿por qué todo no es nuevo y todo cambia para siempre? ¿Y por qué seguís teniendo...?
Digo, sí, porque hay un tema. La palabra nos enseña que somos nueva criatura. Entonces, yo empiezo un camino en donde quien me está enseñando es Dios. Es como que yo le pida a tu hijo que nació recién que salga corriendo, ¿no? Es un proceso. Entonces, en ese proceso nos vamos a caer, nos vamos a levantar, vamos aprendiendo. Hoy podemos decir, tenemos mucho por aprender, pero si miramos para atrás, lo que hizo Dios hasta el día de hoy es maravilloso. Hoy podemos estar diciendo y contando, nuestra familia está en Cristo. Le debemos a Cristo todo, todo, Amén. todo. Así que Y tener paciencia, sí, ¿no? Porque paciencia fundamental. yo creo que Pedimos paciencia sí, todos los días. También. Y yo creo que tener paciencia es fundamental, porque si bien nosotros, nuestra etapa de restauración familiar o matrimonial duró 3 años, después vinieron otras batallas. O sea, nosotros tuvimos que batallar bueno, ahora tenemos que ir más allá de dar a conocer el Evangelio, que es lo que sentimos como que es el propósito general de todos, ¿no? Llegamos con una aflicción, llegamos a Dios por algo que nos pasó, pero una vez que Dios empezó a restaurarnos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es dar a conocer a otros lo que Dios hizo en nosotros, ¿no? Y formar discípulos para que esos discípulos puedan hacer lo mismo con otras personas. Esto es una cadena, no es Rodrigo Tapari, Anto, el pastor, la pastora o los pastores Son ustedes. que están presentes. Somos cada uno de nosotros que vamos a ir haciendo la cadena y enseñándoles lo que aprendimos del Señor a cada una de las personas que se cruzan en nuestro camino. Pero también después nos tocó sortear otras batallas, que nuestra hija atraviese la adolescencia, que ella estaba con un corazón lastimado por su pasado y por cosas que le sucedían en el traspaso de ser niña Y voy a hacer un adolescente. paréntesis ahí. Aunque en ese proceso Luciana no estaba prendida a fuego con Dios, como decimos nosotros, fue de bendición para una familia que hoy está aquí, que es la Amén. familia de Gaby y de Amén. Germán, en una charla En una familiar. charla. En una charlita familiar. Y quizás ella no tenía el corazón sano todavía. Total. Así que si estás herido, si Y estás... orar por nuestros hijos. Dios nos enseñó a orar todo el tiempo por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra casa, cada día. O sea, que realmente este camino sea un estilo de vida y después quizás con el tiempo vimos las respuestas a esas oraciones. Hoy que Lu esté tan firme en las cosas de Dios, para nosotros es una oración contestada. Amén. Y quizás el año pasado ella estaba completamente diferente. Amén. Y nosotros lo veíamos quizás lejano el hecho de que ella pueda estar firme en las cosas de Dios. Por eso yo creo que nuestra fe y nuestras oraciones y nuestro accionar en cada día son Claro. predeterminantes para que Dios obre. Amén. Amén. La verdad que es un gozo poder escuchar todo lo que Dios ha hecho, sigue haciendo en ustedes y a través de ustedes. Es una alegría para nosotros. Pero me encantaría, sé que pasó bastante el tiempo, de cerrar, ¿podremos adorar al Señor? Amén. Sí. Sí, creo que sí, está ahí el piano. sí. ¿Les parece?